sacramento sin pensar, sin prepararte, sin detenerte un solo instante a considerar ante quién estás. ¿Cuántas veces has comulgado de manera rutinaria, casi mecánica, como si recibieras cualquier cosa, como si ese pan no fuera el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo? Hay algo que nadie te ha dicho con suficiente claridad y yo hoy me siento obligado a decírtelo. Acercarse al Santísimo sin preparación no es devoción, es atrevimiento, no es fe, es costumbre vacía. Y la costumbre vacía en las cosas sagradas no es inocente. Tiene consecuencias en el alma que quizás llevas años sin entender. Consecuencias que se manifiestan como sequedad espiritual, como distancia de Dios, como una vida cristiana sin fruto, sin paz, sin transformación real. Hoy vamos a hablar de algo urgente, algo que necesitas escuchar si de verdad quieres que tu encuentro con Cristo en la Eucaristía cambie tu vida para siempre. Hay una pregunta que quiero que te hagas ahora mismo, antes de continuar escuchando. ¿Qué sientes cuando te acercas al sagrario? ¿Qué sientes cuando vas a comulgar? Si tu respuesta honesta es que no sientes nada, que es simplemente parte de la misa, que lo haces porque siempre lo has hecho, entonces lo que voy a decirte en este momento te pertenece completamente. Porque el problema no es que Dios esté ausente, el problema es que tú has llegado sin estar presente. Y hay una diferencia enorme entre estar físicamente frente al Santísimo y estar espiritualmente delante de Él. Permíteme que te lleve a un momento de la historia que lo cambia todo. El apóstol Pablo escribía a los corintios con una seriedad que escuece. Les decía que muchos entre ellos estaban enfermos, débiles y que algunos habían muerto precisamente por comulgar indignamente. Eso está en la primera carta a los Corintios capítulo 11. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y esto no es para asustarte, sino para que comprendas la magnitud de lo que estamos hablando. El Santísimo Sacramento no es un símbolo, no es una representación espiritual, no es una metáfora piadosa, es Cristo, es el mismo Jesucristo que nació en Belén, que caminó por Galilea, que murió en el Calvario y que resucitó glorioso. Ese mismo Cristo está real y verdaderamente presente en la Eucaristía. Y acercarse a Él sin preparación es acercarse a un fuego sin tomar precauciones. El fuego de Dios no destruye a quien se acerca con humildad, con contrición y con fe, pero sí puede quemar a quien llega con indiferencia, con pecado mortal en el alma o con un corazón que simplemente no ha querido detenerse. Y yo necesito que escuches esto, no con miedo, sino con amor, porque Dios no te pide perfección antes de acercarte a Él. Dios te pide disposición, te pide honestidad interior, te pide que cuando entres en su presencia, entres de verdad, con toda tu miseria, con toda tu debilidad, pero con un corazón que reconoce quién tiene delante. Hay tres cosas que necesitas hacer antes de acercarte al Santísimo. No son rituales externos, no son fórmulas mágicas, son disposiciones del corazón que transforman un gesto religioso en un encuentro real con Dios. Y cuando digo real, digo transformador. Digo que puede cambiar tu vida, sanar tu alma, romper cadenas que llevas años arrastrando, devolverte la paz que creías haber perdido para siempre. Pero todo eso comienza por hacer estas tres cosas con sinceridad, con profundidad y con constancia. La primera cosa es el examen de conciencia. Y cuando digo examen de conciencia no me refiero a ese momento de 2 segundos en que te preguntas a ti mismo si eres buena persona y concluyes que sí. Me refiero a un examen real, honesto, profundo. Me refiero a mirar tu interior con la luz de Dios y no con la luz de tu propia opinión sobre ti mismo. Porque hay una trampa peligrosa en la que caemos muchos cristianos, y es juzgarnos a nosotros mismos desde nuestra propia perspectiva, desde nuestros propios criterios, desde lo que consideramos aceptable según el mundo o según nuestra comodidad. Y esa trampa produce algo devastador, nos hace creer que estamos bien cuando no lo estamos. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que no has hecho nada grave, cuando en realidad llevas semanas sin orar, sin buscar a Dios, viviendo completamente centrado en ti mismo? ¿Cuántas veces has minimizado tu pecado porque lo compararas con el pecado de otro, como si la vara para medir tu alma fuera la conducta ajena y no la santidad de Dios? Este es uno de los engaños más sutiles del enemigo. Hacerte creer que estás bien porque no has cometido ningún crimen evidente, mientras tu corazón lleva meses o años alejado de Cristo, tibio, distraído, instalado en la mediocridad espiritual. El examen de conciencia verdadero comienza por hacerse preguntas serias.
¿He mentido esta semana? No necesariamente grandes mentiras, sino pequeñas mentiras, medias verdades, silencios cómplices. ¿He juzgado a mis hermanos con desprecio? ¿He alimentado resentimiento en mi corazón hacia alguien que me hizo daño? ¿He usado el nombre de Dios en vano? No necesariamente con blasfemia, sino con indiferencia, sin amor, sin reverencia. ¿He pasado días enteros sin dedicarle a Dios ni un minuto sincero de oración? ¿He buscado mi propio bien a costa del bien de los demás? ¿He cedido a tentaciones que yo mismo reconozco como pecado y que luego he racionalizado para seguir tranquilo? Estas preguntas no son para hundirte, son para despertarte, porque solo quien se conoce a sí mismo en verdad puede presentarse ante Dios con autenticidad, y solo quien se presenta ante Dios con autenticidad puede recibir su gracia en plenitud. El examen de conciencia es el primer paso porque es el acto de humildad más básico que existe. Reconocer que soy un pecador que necesita a Dios, no alguien que merece a Dios, no alguien que ha ganado su presencia, sino alguien que la necesita con urgencia, que sin ella está perdido, que sin ella camina a oscuras aunque crea que ve. Piensa en un hombre que lleva días sin dormir, cuya mente está nublada, cuyos ojos están enrojecidos, cuyo cuerpo ya no responde como debería. Ese hombre necesita descanso. Pero si nunca se detiene a reconocer su agotamiento, si sigue diciéndose a sí mismo que está bien, que puede aguantar, que no es para tanto, entonces nunca buscará el descanso que su cuerpo desesperadamente necesita. El examen de conciencia es exactamente eso: detenerse a reconocer el estado real del alma, reconocer el agotamiento espiritual, reconocer la deuda acumulada, reconocer cuánto necesitamos la misericordia de Dios. Y aquí quiero hablar de algo que muchos evitan porque incomoda: el pecado mortal. Cuando un cristiano tiene en su conciencia un pecado grave, un pecado mortal, y se acerca a comulgar sin haberse confesado antes, no está recibiendo más gracia. Está añadiendo una ofensa a la ofensa. No lo digo yo con dureza para juzgarte, lo dice la doctrina de la Iglesia con claridad y con amor. Porque la Iglesia sabe que el alma en pecado mortal está en un estado de ruptura con Dios, y que esa ruptura no se repara con un gesto exterior, por más piadoso que parezca. Se repara con el sacramento de la reconciliación, con la confesión sincera, con el arrepentimiento real. Y sé que muchos han dejado de confesarse hace años. Sé que algunos sienten vergüenza. Sé que otros han construido una teología personal que les dice que no hace falta, que Dios ya sabe todo y que eso es suficiente. Pero yo te digo hoy con toda la claridad que tengo, Dios sí sabe todo, y precisamente porque sabe todo quiso darte la confesión, no como un trámite burocrático religioso, sino como un encuentro de misericordia en el que su gracia toca directamente tu herida, en el que el sacerdote, actuando in persona Christi, pronuncia sobre ti palabras que tienen poder real para limpiar tu alma. No vayas al Santísimo con una carga que Él mismo te ha dado los medios para soltar. La segunda cosa que debes hacer antes de acercarte al Santísimo es la contrición verdadera. Y la contrición es más que lamentar las consecuencias de tus pecados. Mucha gente lamenta las consecuencias. Lamenta el daño que le hicieron a sus relaciones, el malestar que sienten, la culpa que les pesa. Pero lamentar las consecuencias no es arrepentirse de verdad. El arrepentimiento verdadero es lamentar haber ofendido a Dios. Es mirar tus pecados, no desde el daño que te hicieron a ti, sino desde el daño que le hicieron a aquel que te ama infinitamente. Hay una diferencia enorme entre estos dos dolores. El primero es un dolor egoísta. Me arrepiento porque sufrí, porque perdí algo, porque las cosas no salieron como yo quería. El segundo es un dolor amoroso. Me arrepiento porque lo ofendí a Él, porque traicioné su amor, porque elegí mi comodidad antes que su voluntad, porque preferí el placer de un momento antes que la comunión con Dios. Este segundo dolor es el que la tradición de la Iglesia llama atrición perfecta cuando está motivada por el amor, y es el que verdaderamente dispone el alma para recibir la gracia. ¿Alguna vez has llorado por tus pecados? No lo pregunto para que te sientas mal, lo pregunto
porque el llanto por los pecados es una de las formas más antiguas de oración que existe en la tradición cristiana. Los padres del desierto lo llamaban pentos, ese llanto compuntivo que nace cuando el alma comprende la gravedad de haber ofendido a Dios. Santa María Magdalena lloró a los pies de Jesús. Pedro lloró amargamente después de haber negado a su Señor. El hijo pródigo, cuando volvió en sí, no comenzó elaborando un discurso filosófico sobre su situación. Comenzó reconociendo: he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la contrición que necesitas llevar ante el Santísimo, no la perfección de quien nunca cae, no la arrogancia de quien cree que no necesita misericordia, sino la humildad de quien sabe que ha fallado, que lo siente de verdad, que no quiere seguir fallando y que viene a Cristo precisamente porque sin Él no puede levantarse. La contrición abre el corazón, el orgullo lo cierra. Y cuando llegas al Santísimo con el corazón cerrado por el orgullo, por la indiferencia o por la rutina, la gracia no penetra. No porque Dios no quiera dártela, sino porque tú no la estás recibiendo. Piénsalo de esta manera. Cuando un médico quiere sanar una herida, necesita que el paciente la exponga, que no la esconda, que no la tape con un vendaje provisional que solo disimula el problema. La contrición es eso, exponer la herida ante Dios, decirle: aquí está, Señor, esto es lo que hay en mí. No te lo escondo porque sé que ya lo conoces, y te lo presento porque reconozco que necesito que tú lo sanes. Esa exposición honesta es lo que hace posible la sanación. El alma que llega al Santísimo con contrición verdadera llega con las manos abiertas, y las manos abiertas pueden recibir lo que Dios quiere dar. Y quiero detenerme aquí un momento para hablarte de algo que muy pocos mencionan. La contrición también implica el propósito de enmienda. No basta con lamentar el pasado si no hay una decisión real de cambiar el presente. Hay personas que se confiesan regularmente, que sienten un dolor genuino en el momento de la confesión, pero que salen del confesionario y vuelven exactamente a los mismos patrones de pecado sin ningún esfuerzo real de cambio. No porque sean malas personas, sino porque no han tomado en serio el propósito de enmienda. El propósito de enmienda no significa que nunca más vas a caer. Significa que tomas decisiones concretas para evitar las ocasiones de pecado. Significa que cambias algo en tu vida. Significa que si tienes una relación que te arrastra al pecado, la pones en orden. Significa que si hay un hábito destructivo que sabes que está mal, buscas ayuda para romperlo. Significa que dejas de decirte a ti mismo que ya cambiarás algún día y empiezas a cambiar hoy con pequeños pasos reales y sostenidos. La contrición sin propósito de enmienda es como pedir perdón a alguien a quien sigues hiriendo deliberadamente. No tiene coherencia, y Dios merece coherencia de tu parte. La tercera cosa que debes hacer antes de acercarte al Santísimo es preparar tu corazón con oración y silencio. Y esta puede ser la más difícil de todas en una sociedad como la nuestra, porque vivimos saturados de ruido, de pantallas, de estímulos constantes que nos impiden entrar en nosotros mismos. Llegamos a la misa después de un día agitado, con la cabeza llena de pendientes, de problemas, de conversaciones que quedaron a medias, de noticias que nos preocuparon, de redes sociales que nos consumieron. Y así, con toda esa carga, nos paramos frente al Santísimo sin habernos detenido ni un instante a preparar el interior. La oración previa a la comunión no es una formalidad, es una disposición del corazón. Es decirle a Dios, aunque sea en pocas palabras, que estás aquí, que lo estás buscando de verdad, que reconoces quién es Él y quién eres tú. Los santos tenían oraciones de preparación bellísimas. Santa Teresa de Ávila, antes de comulgar, pasaba tiempo en silencio adorando al Señor que se iba a acercar a ella. San Juan Vianney, el cura de Ars, permanecía en oración ante el sagrario horas enteras porque comprendía visceralmente que allí estaba Cristo. No era una práctica religiosa externa, era una necesidad del alma. ¿Cuánto tiempo pasas en silencio ante Dios? No en silencio pensando en tus cosas, no en silencio físico mientras tu mente galopa sin freno entre preocupaciones, sino en silencio interior, en quietud del corazón, en esa disposición de quien dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Este silencio no se improvisa, es una práctica que se cultiva. Y en nuestra época es una práctica que exige sacrificio real porque implica apagar el ruido exterior
para escuchar el susurro de Dios en lo profundo. Antes de ir a misa, aunque sea 5 minutos antes de salir de casa, detente, haz silencio, dile a Dios que vas a encontrarte con Él. Pídele que prepare tu corazón, que quite de ti todo aquello que te impide recibirlo, que ablande lo que está endurecido, que ilumine lo que está en oscuridad. Esa oración sencilla, hecha con sinceridad, ya es un acto poderoso de preparación. Ya es decirle a Dios que este encuentro importa, que no es un trámite, que lo esperas de verdad. Y aquí quiero hablarte de algo que va más allá de la preparación inmediata. Quiero hablarte del estado habitual de tu corazón. Porque la preparación antes de comulgar no puede separarse de la calidad de tu vida espiritual durante la semana entera. Si vives 7 días al año haciendo todo lo contrario de lo que Dios te pide y luego el domingo haces un esfuerzo de 5 minutos para prepararte, esa preparación tiene muy poco sobre qué trabajar. La disposición para recibir dignamente al Señor en la Eucaristía se construye en el cotidiano, en la oración diaria, en la lucha constante contra el pecado, en las pequeñas decisiones de cada día que van modelando el corazón. Oras todos los días, no como ejercicio de piedad externa, sino como conversación real con el Dios vivo que te conoce y te ama. La oración diaria, aunque sea breve, aunque sea imperfecta, aunque a veces sea árida y sin emoción, es el alimento del alma. Y el alma que se alimenta de oración llega al Santísimo de otra manera. Llega con una sensibilidad espiritual que le permite percibir la presencia de Cristo, que le permite recibir su gracia con mayor apertura, que le permite que ese encuentro eucarístico no quede solo en el nivel del rito, sino que descienda a las capas más profundas de la persona y las transforme. Hay algo que quiero que comprendas con toda claridad. La Eucaristía no es el punto de llegada de tu vida espiritual, es el centro desde el que todo lo demás se transforma. Cristo que recibes en la comunión quiere penetrar cada rincón de tu vida, cada relación, cada decisión, cada pensamiento, cada deseo, pero para que eso ocurra, necesitas recibirlo consciente de lo que recibes, necesitas abrirle las puertas de tu interior, necesitas preparar ese interior para que Él pueda habitar en él. Hay un pasaje del Apocalipsis que siempre me estremece. Jesucristo dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Esa imagen es de una intimidad y una ternura increíbles. Cristo no irrumpe, Cristo llama y espera que abras. La pregunta no es si Cristo quiere entrar en tu vida. La pregunta es si tú le estás abriendo la puerta o si le estás dejando llamar durante años mientras tú vives cómodamente instalado en tu rutina espiritual sin querer que nada cambie de verdad. Quiero hablarte ahora de algo que he visto muchas veces en personas que se acercan al Santísimo sin estas disposiciones y que luego se preguntan por qué su fe no crece, por qué siguen igual, por qué la misa no les dice nada, por qué Dios parece lejano. Y la respuesta, aunque duela, es siempre la misma. El problema no está en Dios. El problema está en el estado del corazón con el que nos acercamos a Él. Un corazón que llega al Santísimo sin examen de conciencia, llega ciego a sí mismo, no sabe lo que necesita, no reconoce su miseria. Y quien no reconoce su miseria no busca la misericordia. Quien no busca la misericordia no la recibe. No porque Dios la niegue, sino porque la misericordia de Dios requiere que el corazón la acoja. Y un corazón cegado por la autocomplacencia no sabe que la necesita. Un corazón que llega sin contrición llega endurecido. El endurecimiento del corazón es una de las realidades espirituales más graves que puede vivir una persona. Y es peligroso precisamente porque muchas veces no se percibe desde dentro. El corazón endurecido no sufre por sus pecados. No se mueve ante la misericordia de Dios. No se conmueve ante el amor de Cristo que se entrega en la Eucaristía. Va a misa, cumple, sale y continúa igual. Sin transformación, sin fruto, sin vida espiritual real. Y eso, lejos de ser inocente, es una situación de grave riesgo para el alma. Un corazón que llega sin preparación, sin oración, sin silencio interior, llega disperso. Y la dispersión espiritual es el gran mal de nuestro tiempo. Vivimos tan acelerados, tan llenos de estímulos, tan ocupados con cosas que en el fondo no importan tanto, que hemos perdido la capacidad de estar presentes. Y si no puedes estar presente en los momentos ordinarios de tu vida, ¿cómo vas a estar presente ante Cristo en la Eucaristía? La presencia real de Cristo exige una presencia real tuya, no física solamente, interior, consciente, viva.
Piensa en lo que significa que el Hijo de Dios se haga alimento para ti. Piensa en la locura de amor que eso implica. Dios, infinito, eterno, todopoderoso, se hace tan pequeño que cabe en una hostia para poder entrar en ti, para poder habitarte, para poder transformarte desde dentro. Eso no es una metáfora bonita para los domingos, es la realidad más asombrosa del universo. Y esa realidad merece que te detengas, merece que te prepares, merece que llegues al Santísimo no de pasada sino de rodillas, no por costumbre sino por convicción, no por rutina sino por amor. ¿Recuerdas la última vez que la comunión te movió por dentro? La última vez que saliste de la misa sintiéndote diferente, transformado aunque sea en algo pequeño, con una paz que no venía de las circunstancias externas sino de algo que había ocurrido en lo más profundo de tu ser. Si llevas mucho tiempo sin experimentar eso, no concluyas que la Eucaristía no funciona. Pregúntate en qué estado de corazón has estado llegando a ella, porque Cristo siempre está. El Santísimo Sacramento es siempre el mismo, siempre pleno, siempre real, siempre vivo. El que varía eres tú. El que a veces llega abierto y otras llega cerrado, eres tú. El que a veces llega humilde y otras llega por inercia, eres tú. Y Dios respeta tu libertad con una delicadeza que asombra, no te fuerza, no irrumpe, espera y te ofrece herramientas como estas 3 disposiciones que hemos hablado, precisamente para que puedas encontrarte con Él de verdad. Quiero que pensemos juntos un momento en la grandeza de lo que está en juego aquí. Hay personas que llevan décadas comulgando y cuyas vidas no han cambiado en lo esencial. Siguen con los mismos vicios, las mismas actitudes destructivas, los mismos patrones de pecado, el mismo orgullo, el mismo egoísmo, la misma dureza de corazón. Y eso no es porque la Eucaristía no tenga poder. Es porque hay algo en la manera en que se acercan a ella que impide que su poder actúe. Como un río que lleva agua cristalina pero que encuentra una presa que lo detiene. El agua está, la corriente existe, pero algo la bloquea. Esa presa puede ser el pecado no reconocido, puede ser el orgullo que no quiere doblegarse ante la verdad de Dios, puede ser la tibieza espiritual que ha convertido la misa en una obligación social en lugar de un encuentro vital, puede ser el resentimiento acumulado hacia alguien que nunca has perdonado de verdad, puede ser la doble vida, uno que va a misa el domingo y otro completamente diferente que vive de lunes a sábado. Puede ser la falta de oración que ha convertido tu relación con Dios en una relación de extraños que se ven una vez por semana y no se dicen nada. El Señor quiere romper esas presas. El Señor quiere que su gracia fluya con libertad en tu vida. Y para eso te pide que hagas tu parte, que examines tu conciencia con honestidad, que te arrepientas con contrición real, que prepares tu corazón con oración y silencio. Estas 3 cosas no son condiciones para que Dios te ame. Dios ya te ama sin condiciones. Son condiciones para que tú puedas recibir ese amor en plenitud. Hay una historia que quiero contarte. Un hombre venía a misa todos los domingos, año tras año, se sentaba siempre en el mismo banco, comulgaba sin falta, pero su vida era un desastre interior. Su matrimonio estaba roto por dentro, aunque siguieran viviendo juntos. Su relación con sus hijos era fría y distante. Llevaba en el corazón un resentimiento antiguo hacia su padre que nunca había curado. Y todas las semanas llegaba a misa, comulgaba y salía exactamente igual. Un día algo ocurrió. No sé si fue una gracia especial, no sé si fue el cansancio de vivir así, no sé si fue una palabra que escuchó en una homilía. El caso es que ese hombre, antes de comulgar ese domingo, por primera vez en mucho tiempo se detuvo de verdad. Y en ese silencio interior comenzó a ver lo que llevaba años sin querer mirar. Vio su orgullo, vio su resentimiento, vio la forma en que había herido a su esposa, a sus hijos, vio la distancia que él mismo había construido entre su vida real y la presencia de Dios. Y en ese momento, antes de acercarse al Santísimo, hizo algo sencillo, pidió perdón, no en voz alta, en lo profundo, con una sinceridad que nunca antes había tenido. Ese día la comunión fue diferente, no porque el sacramento hubiera cambiado, sino porque él había cambiado la manera de recibirlo. Salió de la misa con algo que no podía explicar racionalmente, pero que era inconfundible, una paz que no venía de las circunstancias, una claridad que no venía de su inteligencia, una fuerza suave pero real que le decía que podía comenzar de nuevo. Y comenzó poco a poco,
con caídas y levantadas, pero comenzó. Eso es lo que puede hacer el Santísimo cuando uno se acerca bien. No porque sea magia, sino porque es gracia. Gracia que actúa en un corazón que se ha abierto a recibirla. Quiero hablarte también de la adoración eucarística como práctica transformadora. Muchos van a misa, pero muy pocos se sientan en silencio ante el sagrario simplemente a estar con Cristo. Y hay algo que ocurre en esos momentos de adoración que no ocurre en ningún otro lugar. El alma que se expone a la presencia real de Cristo en el Santísimo, sin hacer nada más que estar ahí disponible, abierta, silenciosa, recibe algo que no puede medirse, pero que sí puede sentirse en sus efectos. Una serenidad profunda, una claridad interior, una capacidad renovada de amar, de perdonar, de seguir adelante. Los santos que más amaron la Eucaristía fueron también los que más amaron a los demás. No es casualidad. Quien pasa tiempo con Cristo aprende a ver con los ojos de Cristo. Aprende a mirar al otro con misericordia en lugar de con juicio. Aprende a anteponer el bien del hermano al propio ego. La Eucaristía no solo te une a Dios, te une también a toda la humanidad, porque en ese mismo cuerpo de Cristo que recibes están también todos tus hermanos, los que quieres y los que te resultan difíciles, los que te han hecho bien y los que te han hecho daño. Y esto me lleva a algo que no puedo dejar de mencionar: el perdón. Hay personas que se acercan al Santísimo con un resentimiento activo hacia alguien, y el Señor mismo nos dijo con claridad: si cuando vayas a presentar tu ofrenda ante el altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Esto no es una sugerencia devocional, es una condición espiritual. El resentimiento cierra el corazón a la gracia de la misma manera en que una pared cierra el paso a la luz. No te estoy diciendo que el perdón sea fácil, no lo es. Hay heridas que duelen profundamente, hay traiciones que marcan, hay personas que nos hicieron daño de maneras que no merecíamos. El perdón no niega eso. El perdón no dice que lo que te hicieron estuvo bien. El perdón dice que tú eliges no dejar que ese daño siga controlando tu corazón, que eliges entregar esa herida a Dios, que eliges soltar el peso del resentimiento, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces vivir libre. Y paradójicamente, quien ha perdonado de verdad llega al Santísimo con una ligereza interior que quien carga resentimientos nunca puede tener. Porque el resentimiento es una carga que va contigo a todas partes, incluso a la misa, incluso a la comunión. Y esa carga impide la plenitud del encuentro con Cristo. Hay algo más que quiero decirte. Algo relacionado con la reverencia exterior. No nos olvidemos de que el cuerpo también ora. Y la manera en que nos acercamos físicamente al Santísimo dice algo sobre lo que hay en el corazón. Me preocupa ver cómo en muchos lugares la reverencia ante la Eucaristía ha disminuido dramáticamente. La gente camina hacia la comunión distraída, mirando el teléfono hasta 2 segundos antes, recibe a Cristo y vuelve a su banco sin un solo gesto de adoración. No lo digo para crear culpa, lo digo porque creo que hemos perdido el sentido de lo sagrado, y recuperar ese sentido es urgente. Una genuflexión sincera antes de comulgar, un momento de silencio después de regresar al banco, un rato de oración, de acción de gracias después de la misa. Estos gestos no son arcaísmos del pasado, son expresiones del alma que reconoce ante quién está. Cuando el corazón está lleno de fe real, el cuerpo lo expresa, no artificialmente, naturalmente. Y cuando esa expresión exterior falta, muchas veces es porque la fe interior también se ha debilitado sin que nos hayamos dado cuenta. No me estoy refiriendo a demostraciones externas ostentosas, a teatralidad religiosa, a piedad de escaparate. Me refiero a la reverencia auténtica, la que nace del interior y se manifiesta en el exterior de manera natural, la que dice sin palabras: sé quién está aquí y lo reconozco. Quisiera también decirte algo sobre la frecuencia de la comunión. Hay una tendencia en muchos lugares a comulgar siempre, automáticamente, sin importar el estado del alma, como si la frecuencia en sí misma garantizara la santidad. Pero el Concilio de Trento fue muy claro, y la Iglesia lo ha enseñado siempre: más importante que la frecuencia es la disposición. No te estoy diciendo que comulgues menos, te estoy diciendo que comulgues mejor.
que cuando te acerques al Santísimo, seas siempre con las disposiciones adecuadas, con el corazón preparado, con la conciencia examinada, con la contrición real. Una sola comunión recibida con profunda disposición hace más por el alma que 100 comuniones recibidas mecánicamente, no porque el sacramento sea diferente, sino porque la apertura del corazón para recibirlo es diferente. Y esa apertura es responsabilidad tuya. Nadie puede prepararla por ti. Nadie puede examinarte la conciencia por ti. Nadie puede arrepentirse en tu nombre. Tú frente a Dios, con toda tu libertad y toda tu miseria, tienes que tomar la decisión de acercarte a Él de verdad. Quiero que te imagines por un momento que eres Zaqueo, el pequeño publicano de Jericó, que vivía al margen de todos, que era despreciado, que cargaba el peso de sus pecados públicos. Y un día Jesús pasa por su calle y Zaqueo no se contenta con verlo de lejos. Hace lo imposible por acercarse. Sube a un árbol, se expone al ridículo, sale de su zona de comodidad y Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. ¿Cuál fue la respuesta de Zaqueo? No fue quedarse igual, fue una conversión radical. En ese mismo momento dijo: la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, lo restituyo cuadruplicado. El encuentro real con Cristo no deja al alma igual, nunca. Quien se encuentra de verdad con Cristo en la Eucaristía sale diferente, sale con una conciencia más clara, con una voluntad más firme, con un amor más real. Si tu encuentro con Cristo en la comunión no te está transformando, si sigues saliendo de la misa exactamente igual que entraste, si la Eucaristía no tiene ningún efecto visible en tu vida durante la semana, eso es una señal que merece atención. No para hundirte en la culpa, sino para preguntarte con honestidad: ¿en qué estado de corazón me estoy acercando a Él? Y la respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo. Puede ser el inicio de una vida espiritual que nunca habías tenido, o la renovación de una fe que se había vuelto tibia, o el regreso a un Dios del que te habías alejado sin darte cuenta. Puede ser el momento en que dejes de ir a misa por obligación y empieces a ir por amor. El momento en que el Santísimo deje de ser un rito familiar y se convierta en el centro real de tu existencia. Eso es lo que Dios quiere para ti. No que cumplas, que vivas, no que sigas los pasos del ritual, que te encuentres con Él de verdad. Y ese encuentro real comienza cuando tú decides prepararte de verdad para recibirlo. Así que antes de la próxima vez que vayas a comulgar, detente. Examina tu conciencia con honestidad, sin miedo, con la luz de Dios. Acércate a la confesión si hay en tu corazón algo que necesitas sanar en ese sacramento. Prepara tu corazón con oración, con silencio, con la disposición del que sabe que va a encontrarse con el Rey del Universo, que quiere ser su amigo. Y luego, cuando te acerques al Santísimo, hazlo de verdad, con fe, con humildad, con amor, porque Él merece eso y tú mereces ese encuentro. Mereces la transformación que solo Él puede darte. Mereces la paz que el mundo no puede ofrecer. Mereces la vida que Él vino a darte y que prometió en abundancia. Esto que hemos hablado hoy no es teoría religiosa. Es el camino hacia la vida que tu alma ha estado buscando, quizás sin saber exactamente qué buscaba. Es el camino de vuelta al centro, donde está Cristo, donde está la verdad, donde está la única fuente de agua que sacia de verdad la sed que llevas dentro. No te conformes con menos. No te conformes con una fe rutinaria, con una Eucaristía que no te toca, con una vida cristiana que no transforma nada. Cristo te ofrece mucho más. Siempre te ha ofrecido mucho más. Y está esperando que tú decidas recibirlo. Hoy puede ser ese día. Hoy puede ser el comienzo de algo nuevo. No porque las circunstancias externas vayan a cambiar de golpe, sino porque tú vas a cambiar la manera en que te acercas a aquel que tiene el poder de cambiarlo todo desde dentro. Detente, prepárate, acércate. Él está esperando. No vengas al Santísimo de paso. Ven a quedarte, ven a encontrarte, ven a dejarte transformar por el único que puede hacerlo. El que se entregó por ti hasta la muerte, el que resucitó para darte vida, el que permanece en ese tabernáculo esperando tu regreso, esperando tu presencia, esperando que por fin le digas de verdad: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, ya no quiero seguir igual, quiero encontrarme contigo de verdad. Eso es lo que Dios espera de ti, nada más, nada menos. Todo lo demás lo hace Él. Que Dios te bendiga, que la Virgen te acompañe y que el próximo domingo, cuando te acerques al Santísimo, algo en ti sea diferente, porque habrás decidido
prepararte de verdad. Y esa decisión lo cambia todo.